Drop it. Buenos días, nos encontramos aquí con el profesor John Raúl Oblitas Carreño, que nos va a dar una breve entrevista sobre la agenda SETI. Bienvenido, profesor John. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Acá estamos para tratar de dilucidar algunas dudas que tengan sobre el tema. En lo referente a la relación entre los medios masivos de comunicación y el poder político, ¿qué es la agenda SETI y cómo se construye, según su punto de vista? Bien, primero hay que señalar por un poco de historia que los creadores o los que hablaron por primera vez de la agenda SETI es Max Combs y Donald Shaw. Esto por historia general, simplemente. Claro. La agenda SETI es la forma en que los medios de comunicación establecen una agenda de los temas, informaciones, a la cual le vamos a dedicar nuestra atención. Eso es la agenda SETI en sí, ¿no? Ok. ¿Y cómo se construye? Bien, responde a distintos intereses, ya sea de los medios, de forma particular, de forma individual o por consenso. Es decir, los grandes dueños o representantes del medio concertan una reunión, llegan a puntos, dicen qué tema se toca, qué tema no se toca, a qué tema le vamos a dar mayor repetición, qué tema solo tocamos una vez y ya. Entonces hay esas dos posiciones, ¿no? El acuerdo y la posición particular del medio. Ok, claro que sí, profesor. Para continuar, ¿qué temas ve que se destacan hoy o en los últimos 3 meses en la agenda de los medios, especialmente en RPP y Exitosa? Por ejemplo, a nivel general estamos en una coyuntura política, ¿no? Entonces, desde el primer momento yo vi, por ejemplo, una acaparación de los temas de uno de los candidatos. Entonces, esto se fue haciendo notar cada vez más y evidenciando con despidos de algunos de los directores periodísticos de algunos canales. En cuanto a RPP y a Exitosa, que son radios, que nacieron como radios y luego fueron pasando a ser un medio cross media, es decir, que mezcla recursos medios por el cual lleva la información, llámese teléfono, redes sociales, la misma radio, internet. Entonces ellos se volvieron multiplataforma. Entonces fue para ellos más fácil establecer que su información llegue y por lo tanto cuesta más digamos publicitar un producto o una idea. Recuerden que si hay una frase que dice el papel lo aguanta todo, yo diría el audio lo resiste todo, absolutamente todo. Esto nos explica de que Exitosa y RPP estarían por encima incluso que algunos canales de televisión tradicionales como América Latina, ATV. ¿Por qué? Por su multiplataforma en cuanto a sus distintas herramientas de transmisión. Entonces, ya hemos identificado que RPP y Exitosa son más efectivas en cuanto a que la información llegue a las personas, a la persona de a pie, al estudiante, al taxista, al profesional, a la ama de casa. Entonces, ahora lo que vemos es que RPP y Exitosa han tratado de mantenerse balanceados en cuanto al manejo de esta información. Decir que hay un favoritismo con respecto a un tema, no solo el político, cualquier tema, es de todas maneras es como leer las cartas, ¿no? Es un poco al azar, porque nunca vamos a tener evidencia salvo que hagamos ficha de observación, una investigación cualitativa. Claro. ¿Qué amplitud de necesidad social debería sumarse en los medios convencionales, además de la política? Muy buena pregunta. La política es para la sociedad como estos programas chichas que tenemos. Se ha vuelto así. Y no debería ser así, pero se ha vuelto así. Esa es nuestra realidad. Debido a los distintos personajes que representan distintos cargos públicos.
además de la política, temas sociales como la pobreza, la educación virtual, que ya llegó para siempre, o sea, eso créanlo. También la nutrición, el estado físico, psicológico de las personas que está en punto de ebullición. En Esos estos temas tiempos es súper es vital, importante. ¿no? Claro, o sea, si antes era vital, si antes cuando uno se sentía mal iba al psicólogo, ya sea pagado o en el trabajo donde hay psicólogos también, ahora imagínate, ahora mucho más. Entonces, estos temas vemos que se están tocando, por ejemplo, en Exitosa y en RPP, que me has planteado esos dos medios, se tocan ahí esos temas. Pero ¿cuánto tiempo, y ahí dejo la pregunta, cuánto tiempo se dedican a otros temas y cuánto tiempo se dedica a lo político? Ahí, por ejemplo, podemos establecer una comparación y una lectura de la agenda setting, ¿no? Recuerden, creo la que es agenda evidente, setting, ¿no? es evidente, pues, ¿no? Totalmente. Acá siempre yo cuando digo que hay que dar una opinión como periodista, como investigador, hay que quitarse totalmente las creencias, los colores políticos, y eso es lo que se ve, ¿no? Yo, por ejemplo, particularmente no apoyo al señor de lápiz y tampoco apoyo al partido de naranja, pero existe una evidencia notable de imagen, de programación con respecto a cierto candidato, y eso no me parece sano para nada para la democracia. Si por un lado tenemos el radicalismo en las propuestas, no podemos ganar las elecciones políticas. La democracia no puede ganar las elecciones políticas usando instrumentos del radicalismo o el absolutismo, o, en pocas palabras, el uso de la agenda setting. Totalmente de acuerdo, profesor John. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que se ha evidenciado actualmente en todos los medios, ¿no? En los últimos 4 meses, 3 meses. ¿Qué casos se ha evidenciado la mala o buena administración del Estado peruano en casos de la privatización? ¿Por qué? Ya, esto es histórico, ¿no? Esto acá no hay línea de opinión, salvo traigamos a un economista para que nos explique a más fondo, pero en evidencia histórica, el año 80, terminando los 80 para 90, demostró o denotó una carencia en la capacidad de administración del Estado. Entonces, cuando se habla de privatizar una empresa o un sector de producción, mejor, se habla de ineficacia, que tiene que ver con rapidez de producción, se habla de ineficiencia, que tiene que ver con calidad de producción, y caemos en la repartija, y al final, para pagar las planillas, se hace lo que se hizo en el primer gobierno de Alan García, que es hacer que la maquinita cree más dinero, aumentando así la capacidad de gasto, pero ocasionando la ley que se active de oferta-demanda y por ende mayor inflación, ¿no? ¿Considera que buscar el respaldo de personajes o instituciones públicas genera una mejor aceptación de votos? El tema es evidente, ¿no? La participación de la selección, no de la selección, de jugadores de la selección, porque no es la selección oficialmente la que patrocina esto. A mí primero, como experto en temas de imagen y de brand books, etc., me dice que no tienen un asesor, para empezar. Los han dejado a la deriva y denota que la federación no está detrás de esto. Son algunos jugadores. Ahora bien, por ejemplo, yo puedo trabajar para una universidad y puedo tener mi línea de opinión frente a un tema. No hay problema, lo puedo expresar, no hay ningún problema. Pero si yo me uno con varios profesores de esa universidad, por ejemplo, y salimos ya y usamos la camiseta, por ejemplo, en ese caso usamos el logo de la marca de la universidad, ya estamos primero acogiéndonos del poder de imagen de esa empresa, en este caso la selección peruana, ¿no? O la federación. ¿Se debería revalidar las publicaciones y el contenido que tienen las redes sociales de Instagram o Facebook? ¿Con respecto a qué? A RPP y Exitosa. Ya, con respecto a RPP. ¿Qué es un medio multiplataforma? Un medio multiplataforma es aquel medio
que saltó del estado análogo de la concepción de la transmisión de información a un medio multivariado. Si empezó con radio a través de las ondas electromagnéticas, ahora está en las redes sociales, está en la internet, está en la televisión, etc. Dentro de las redes sociales, que este campo se llama Social Media Manager, tenemos a las redes sociales Instagram, Twitter, Flickr, TikTok, etc. Entonces, se deben reformular, se debe cambiar, se debe ajustar. Eso va a depender mucho del medio, ¿no? Y de lo que quiera transmitir y cómo lo quiera transmitir. Es que acá no se da al periodista, lo digo porque enseño en la Universidad Jaime Bausat y Mesa, uno de los referentes en la formación de periodistas. Al periodista se le enseña a que tiene que seguir una línea editorial. Sin embargo, choca con la formación que se le da, que es la de defender su punto de vista, su libertad de expresión, el artículo 2 de la Constitución. Entonces, cuando él ejerce en los medios, hasta cierto punto va a trabajar según la agenda, la pauta que le marcan. Pero luego viene el choque de intereses y ya lo hemos visto, ¿no? El último caso es la directora de América Televisión, la señora Ospina. Hemos culminado la entrevista y muchas gracias por la información que nos ha brindado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, les deseo los mejores parabienes y recuerden a estar observadores de lo que ocurre, a no tomar, no pueden tomar, por favor. Tengo más de 12 años de ejercer profesionalmente mi carrera y he recibido muchos pases políticos y nunca he aceptado ninguno. Por ellos me han botado del trabajo, me han sacado con excusas, no me han renovado, pero no puede haber un periodista, un comunicador que dé su opinión de algo y pertenezca políticamente a una idea. No, el periodista y el comunicador somos cables de cobre de electricidad, somos transmisores de la información, no podemos agregarle nada. Así es, profesor. Así es. Muchas gracias, profesor. Que tenga buen día. Gracias.